Ser podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas y bienvenidos a Sucedió una noche. Al protagonista del programa de hoy muchos le conocimos jugando a la ruleta rusa en Vietnam junto a Robert De Niro. Adelante. No. No, más no. Es una locura. Hemos de salir de aquí. Hay un agujero vacío en el tambor. Un agujero vacío. Adelante. También vamos a hablar de un gran clásico del cine europeo que seguro muchos reconocerán escuchando una simple frase. Algo había de cambiar para que todo siguiese como estaba. La hora de la revolución pasó. Confiemos que la Italia nacida hoy también en Donna Fugata pueda vivir y prosperar. Charlaremos con la actriz Bruna Cusí, jugaremos a las películas y en la sección de Jack Bourbon traemos hoy una película de Luis Buñuel. Perdone, ¿usted ha visto alguna película de Luis Buñuel? Sí, por supuesto. ¿Cuál es? Él, Archibaldo, Viridiana. Pues de esta última precisamente vamos a hablar. Tenemos todo listo, guiones, música, cortes de película, así que empezamos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. El próximo martes, día 28, se van a cumplir 60 años del estreno de una de las grandes películas de todos los tiempos, El Gato Pardo, dirigida por Luchino Visconti en 1963. Según una encuesta entre profesionales que hizo el diario británico The Guardian, El Gato Pardo fue votada como la mejor adaptación al cine de una novela de toda la historia del cine. ¿Os apetece que la recordemos? Giuseppe Tomasi de Lampedusa fue un aristócrata italiano, miembro de una de las familias más ilustres de Sicilia. Llegados a Sicilia con Carlos de Anjou, siguieron floreciendo con los aragoneses, los españoles y los borbones. Fueron pares del reino, grandes de España, caballeros de Santiago. Durante toda su vida cultivó casi en secreto una gran afición literaria. Muy interesante, príncipe. Vos deberíais escribir un romancero, ¿contáis tan bien las historias? En vida no publicó ninguno de sus escritos, relatos cortos y ensayos en su mayor parte, además de una única novela, El Gato Pardo, que terminó pocos meses antes de su muerte en 1957. Su idea era rescatar con ella un mero episodio familiar que vivió su abuelo durante la época del Risorgimiento. Un nombre ilustre por su antigüedad, por el prestigio personal del que lo lleva. Lampedusa no fue consciente nunca de estar escribiendo una de las novelas más importantes de su tiempo, el retrato del trauma sufrido por la aristocracia en los años de la unificación italiana. No somos ciegos de espíritu, solamente seres humanos, en un mundo en plena transformación. ¿Qué hemos de hacer? A la Iglesia le ha sido hecha una promesa explícita de inmortalidad. A nosotros como clase social no. Las perspectivas de sobrevivir todavía 100 años equivalen a una eternidad. El director Luchino Visconti tenía muchos puntos en común con Lampedusa. Su linaje, así me lo han contado, es antiguo. Visconti pertenecía a una familia noble de Milán que, como Lampedusa, también vio derrumbarse el mundo en el que creció. Sicilia a mediados del siglo XIX. Las tropas de Garibaldi han desembarcado en la isla. Malos tiempos, excelencia, malos tiempos. Mirad, excelencia, cuántas hogueras en la montaña. Son los campamentos de los rebeldes. Los veo, padre, los veo. Testigo de los acontecimientos es el príncipe Salina, aristócrata y terrateniente que sin embargo no ve con malos ojos la revolución. Su propio sobrino se ha unido a los camisas rojas de Garibaldi. Créeme, tío, si no intervenimos proclamarán la república en un abrir y cerrar de ojos. Si queremos que todo quede como está, es preciso que cambie todo.
¿Me explico? Y es así como llega a la conclusión de que hay que adaptarse a los nuevos tiempos para poder conservar sus privilegios. ¿Sabéis lo que sucede en nuestro país? Nada en absoluto. Solo una inevitable sustitución de clases. La clase media no quiere destruirnos, solo desea ocupar nuestra posición de una manera suave, metiéndonos en los bolsillos unos millares de ducados y después dejarlo todo igual. En pocas palabras, los aristócratas se ponen de acuerdo con los liberales. La mirada triste de Burt Lancaster define a este personaje melancólico que observa los cambios sociales como un espectador desencantado que asiste al teatro de la historia. Soy un exponente de la vieja clase. La mía es una generación desgraciada, a caballo entre dos mundos, sin encajar en ninguno. Y además he perdido por completo las ilusiones. Luchino Visconti quería para el papel de Salina a Nikolai Cherkasov, un actor ruso que había trabajado con Eisenstein en Iván el Terrible y Alexander Nevsky. Sin embargo, había un acuerdo previo con la Fox para que distribuyera la película en los Estados Unidos y ese acuerdo implicaba que el protagonista debía de ser un actor americano. En la Fox le dieron a elegir entre Anthony Quinn, Gregory Peck y Burt Lancaster. No me gusta ninguno de los tres. Lancaster es un vaquero, es un cowboy, vulgar, es un acróbata de circo, no puede ser un noble italiano nunca. Hasta que Visconti vio a Lancaster haciendo de juez nazi en la película Vencedores o Vencidos y cambió de opinión, decantándose por él. El director eligió para los otros papeles principales a dos jóvenes estrellas con las que ya había trabajado en Rocco y sus hermanos. Por un lado, Alain Delon, que da vida al sobrino del protagonista. Si no os importa tener a Garibaldi como compañero de armas, él solo tiene un deseo: luchar a vuestro lado. Son palabras suyas, de Garibaldi. Y además no podía imaginarme que resultara tan fatigoso. Nunca he caminado tanto en mi vida. Y la toma de Porta di Germini, allí estuve yo también. Y por otro, Claudia Cardinale, la mujer de la que se enamora el joven. Os lo debo todo. Incluso os debo a Alfonso. Porque si vos no hubieseis querido, no hubiera sido... Calla, de todos modos se habría casado contigo. Te lo debes todo a ti misma. Nadie hubiese podido resistir tu belleza. Este reparto provocó un rodaje multilingüe. Las escenas en las que intervenía Burt Lancaster se rodaban en inglés, el resto en italiano, salvo las secuencias entre Claudia Cardinale y Delon que se filmaban en francés. ¿Tienes miedo? Te deseo, pero no pases cuidado. El cariño me hace respetarte. El resto del reparto se completaba con actores italianos, entre ellos Terence Hill, futuro compañero de Bud Spencer en el papel de un oficial garibaldino. Antes de filmar, el director pasaba revista a los extras, examinándolos de pies a cabeza. No, guardi, tú que eres alto y rubio con los garibaldinos, y tú que eres moreno y bajo con los borbones. Para las escenas de guerra, Visconti quería que los garibaldinos fueran altos y rubios y los partidarios de los borbones de baja estatura y morenos. Así que hizo traer a los primeros desde Roma, mientras que a los otros los encontró sin problemas en Sicilia. La escena más recordada de la película es la del baile. Fabricio, qué alegría volver a veros. Habéis llegado pronto, pero tranquilízate. Vuestros invitados no han venido todavía. El príncipe y su familia acuden a un palacio donde se celebra una gran fiesta con toda la nobleza siciliana. Esta parte del baile dura 45 minutos, ocupando el último tercio de la película. Estoy deseando que termine. ¿Pero qué dices? Yo desearía que este baile no terminara. Es tan bonito. Para rodar estas escenas, Visconti contrató a muchas de las auténticas familias aristocráticas de la región, incluido el hijo de Lampedusa, que, vestidos con trajes de época, bailaban en los grandes salones de la casa. ¿Sabes lo que pienso, Roberto? Que la frecuencia de estos matrimonios entre primos no favorece a la belleza de la raza. Ahí los tienes. Parecen dispuestos a trepar a lo alto de las arañas y desde allí, suspendidos por los rabos, columpiarse como si estuvieran en la selva. La película se rodó en pleno verano. Dios mío, qué calor hace aquí. Esto es Argelia. Peor aún. ¿Quién pudiera pasar frío con lo que me gusta? Y embutidos en esos trajes y teniendo que bailar durante horas, los extras y actores lo pasaron bastante mal. Claudia Cardinale recordaba que... Luchino era exigente hasta la locura. Mi vestido era fabuloso, pero el corsé era auténtico y tan rígido que me cortaba el aliento. También eran auténticas las sales y el perfume que llevaba en mi bolso. Los nobles sicilianos que Visconti había elegido para que se interpretasen a sí mismos
Caían como moscas por culpa del calor. Durante las semanas que duró el rodaje de las escenas del baile, Visconti se aseguró del realismo de hasta el más mínimo de los detalles. Kilos y kilos de flores frescas eran enviadas a diario por avión desde San Remo. Las carnes asadas y platos humeantes debían de ser cocinados y servidos una y otra vez en cada toma. Los guantes blancos se cambiaban a todas horas debido al sudor y el calor hacía que los instrumentos de la orquesta se desafinaran. Visconti interrumpía el rodaje para que los músicos los afinasen, a pesar de que la banda sonora definitiva iba a tapar esta música. Una banda sonora que daba el toque final de excelencia a la película y que compuso el gran Nino Rota. Perdonad, vos no sois de Milán, sí. Visconti y Rota eran amigos desde niños. Ambos eran milaneses y sus familias tenían un palco contiguo en la Scala de Milán. Los dos también recibieron formación musical. Cuando regresó del colegio, me invitó a ir a su casa e interpretó mi vieja mazurca. Luchino era un buen violonchelista de joven, pero se enamoró del cine, mientras que Rota sí acabaría haciendo de la música su profesión. El amor que sentía por la música clásica hacía que a menudo el director prefiriese adaptar composiciones clásicas para sus películas en vez de encargar bandas sonoras originales. Lo contaba la guionista del Gato Pardo, Suso Cecchi D'Amico. Luchino le dice a Nino Rota que su ideal sería poder contar con una hermosa sinfonía del siglo XIX como banda sonora, porque esas sinfonías tienen diferentes movimientos, pero a la vez forman un todo único. Entonces Nino le dice a Visconti: pero si yo ya tengo compuesta una sinfonía así. Luchino le pide oírla, le encanta y decide al momento que será la música del Gato Pardo. Y así fue, la música no se hizo para la película, ya estaba escrita de antes. Con el Gatto Pardo, è nata prima del Gatto Pardo. La película se estrenó en Italia el 27 de marzo de 1963. Burt Lancaster estaba pletórico. A veces una película y un personaje son tan valiosos que los actores queremos gritarlo a los cuatro vientos. He tenido el privilegio de trabajar en una película así y con uno de los mejores papeles de mi carrera. Se llama El Gato Pardo. Antes de llegar a los cines, sin embargo, hubo ciertos problemas en Sicilia que amenazaron con boicotear su estreno. El cardenal de Palermo leyó una carta pastoral desde el púlpito en contra de la película. Carissimi fratelli, hay dos razones para comprender la decadencia de Sicilia. La primera es la mafia, y la segunda, el Gato Pardo. Que esta obra haya sido llevada al cine por un director marxista, por un director amoral como Visconti, contribuirá más a la nuestra decadencia. Pero aquello no evitó que El Gato Pardo acabara siendo un gran éxito en Italia y en la mayoría de países europeos, y en el Festival de Cannes ganó la Palma de Oro de aquel año. En cambio, en Estados Unidos, la película fue un fiasco. La Fox realizó un nuevo montaje y cambió el Technicolor de la versión original por un proceso de color deluxe que era inferior pero más barato. Todo ello despertó la ira de Visconti. La versión americana del Gato Pardo ha sido preparada sin mi supervisión. Ha sido cortada de mala manera y los actores han sido doblados con voces que no corresponden a los respectivos personajes. Además, sus colores suaves han sido procesados en unos tonos inapropiadamente brillantes, como si se tratara de un espectacular film hollywoodiense. Con el tiempo, El Gato Pardo se convirtió en un clásico, una de las mejores películas europeas de su tiempo. 60 años después de su estreno, todavía sigue deslumbrando con su espléndida puesta en escena, unas interpretaciones impecables, la belleza de su música y una exquisita ambientación. ¡Qué grande es este palacio! ¿Cuántos salones tendrá? Nadie lo sabe, ni siquiera el tío. Imagínate, dice que un palacio donde se conocen todas las habitaciones no es digno de ser habitado. Sin olvidarnos de la interesante reflexión que plantea sobre las mutaciones sociales en una época histórica que en el fondo no resulta tan distinta a la actual. Fuimos los gatos salvajes, los leones. Los que nos sustituyan serán chacales, alimañas, y todos juntos. Alimañas, chacales, leones y gatos salvajes. Continuaremos creyéndonos la sal de la tierra. Los habituales ya sabéis qué toca ahora.
nuestro juego de las películas. ¿Hay muchos más arriba de las cataratas? Sí. ¿Son peligrosos? Sí. ¿No frente a la pólvora y las balas? No. He visto jesuitas allí. Malditas. La misión se llamará San Carlos. El asesino le puso un cubo debajo y no paró de servirle. Se tomó su tiempo. El forense ha dicho que pudo haber sufrido esta tortura 12 horas. La víctima tenía la garganta hinchada, seguramente del esfuerzo. Hubo un momento en el que se desvaneció. Entonces el asesino le pegó una patada y reventó. ODESSA, la Organización de Antiguos Miembros de las SS. Fue formada al final de la guerra para ayudarles a desaparecer. La guerra terminó hace más de 20 años. Pero Odessa ha crecido como una tela de araña. Watch me now, here I go. All I need's a little snow. Starts me off, sets the theme, helps me dream my Christmas dream. Every year I dream it, hoping things will change. An end to the crying, the shouting, the dying. And I hope you will dream it too. It's Christmas, remember, we've got to remember. So light the light, I'm home tonight. I need you to warm me, to calm me, to love me, to help me to dream my Christmas dream. Bueno, yo creo que hoy había dos fáciles y una difícil. Empezábamos con una bastante asequible, La Misión, la película de Roland Joffé, estrenada en 1986 y a la que puso música Ennio Morricone. En la segunda escena, Morgan Freeman y Brad Pitt encontraban a una de las víctimas del asesino de Seven, la película de David Fincher que tenía banda sonora de Howard Shore. Y la última era la difícil, pero había una buena pista ya que su título se decía en el diálogo. Era Odessa, una película de los años 70 en la que John Boyd iba a la caza de un antiguo nazi protegido por esa organización. Los oyentes más atentos quizás recuerden que la semana pasada, cuando hablamos de Andrew Lloyd Webber, decíamos que aparte de sus musicales, el compositor era autor de 2 bandas sonoras. Pues bien, esta es una de ellas, y en su partitura incluía esta canción navideña que suena de fondo, interpretada por Perry Como. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. Hoy nuestra enciclopedia dedica su capítulo a uno de los secundarios más prolíficos del cine de las últimas décadas, Christopher Walken. La próxima semana, en concreto el día 31, el actor cumple 80 años y para celebrarlo vamos a recordar su figura y su trayectoria cinematográfica. Ha trabajado en más de 100 películas y sin embargo asegura que nunca quiso ser actor. En realidad nunca pensé en dedicarme a ser actor hasta que tuve 25 años. Yo lo que quería era bailar, actuar en espectáculos de baile y no pensé realmente en ser actor hasta que de hecho ya lo era. Es cierto, Christopher Walken iba para bailarín y con apenas 10 años ya bailaba claqué con sus 2 hermanos en teatros y programas de televisión. Empecé muy joven junto a mis hermanos. Mi madre fue quien nos animó y fue una bendición porque me dio un oficio al que dedicarme el resto de mi vida. Walken ha podido demostrar sus habilidades para el baile en películas musicales como Hairspray o Dinero caído del cielo. Un poco de dinero y un poco de afecto. Es todo lo que necesita un hombre, lo que necesita América. Un poco de dinero y un poco de cariño. Sin embargo, donde mejor muestra su técnica danzarina es en el videoclip de Fatboy Slim
Weapon of Choice, dirigido por Spike Jonze y en el que el actor baila y vuela literalmente por el vestíbulo de un hotel con una coreografía diseñada por él mismo. Este vídeo ganó en 2002 el premio al mejor vídeo musical de todos los tiempos, según la cadena de televisión VH1, y os recomendamos que lo busquéis en YouTube porque no tiene desperdicio. Yo había hecho un par de películas musicales y supongo que Spike Jonze las habría visto. El hecho es que fue fantástico. Pero más que sus dotes de bailarín, lo que ha determinado buena parte de su carrera en el cine es su aspecto inquietante. Walken es un rubio de una palidez casi mortal, de mirada inexpresiva y con los ojos demasiado claros. Todo ello rematado con un pelazo bien tupido que él peina a menudo de forma extravagante. Soy el Vengador y estoy de un humor de perros. Dígale a los ángeles cuando llegue al cielo que jamás había visto el mal tan personificado como lo vio en el rostro del hombre que le mató. Es cierto, ese aspecto inquietante le hace ideal para interpretar a villanos y personajes siniestros. Si hago algo mal es porque Dios no me ha dado la gracia necesaria para obrar bien. Entonces, cuando mates a esos hombres, ¿habrá sido culpa de Dios? ¿No sientes vergüenza? No tengo por qué. Yo lo dice el mundo. Hacer películas es algo muy caro y si tú demuestras a los productores que encajas bien en un tipo de personaje, es muy probable que recurran a ti para otros parecidos. De ahí que me llamen mucho para papeles siniestros o de villano, pero me encanta porque me dan trabajo. Gángster, asesino psicópata, narcotraficante, incluso supervillanos como el que interpretó en la película de James Bond, Panorama para matar. ¡Wow! Menudo panorama. Para matar. El Valle de la Silicona. Nada puede detenerlo ahora. El mayor cataclismo de la historia. Chris Walken empezó su carrera, como él contaba, bailando en shows televisivos y como chico del coro en musicales de Broadway como West Side Story. Yo no era un gran bailarín, pero era alto y los bailarines altos nunca somos las estrellas, pero quedamos muy bien bailando detrás. También desde muy joven hizo pequeños papeles en series de televisión, cuando aún se llamaba Ronald Walken, que es su verdadero nombre. Yo bailaba en un nightclub y la estrella del espectáculo me dijo que ella me iba a llamar Christopher. Al parecer no le gustaba Ronald o le costaba pronunciarlo. El hecho es que me quedé con Christopher. Su debut en el cine llegó en 1971 con un pequeño papel junto a Sean Connery en la película Supergolpe en Manhattan, que dirigió Sidney Lumet. Eres un delincuente encallecido que corrompes a los jóvenes. Te necesito para que desconectes alarmas, abras puertas y cortes cables de teléfono. No sé, a mí me pillaron por drogas. Eso de robar no me convence del todo. Hay gente a la que dejas arruinada si le robas lo que tiene. Poco a poco el actor se fue haciendo un hueco en el cine de los años 70. Uno de los primeros papeles en los que llamó la atención fue el del hermano con tendencias suicidas de Diane Keaton en Annie Hall, de Woody Allen. A veces, cuando voy conduciendo en la carretera de noche, veo cómo se acercan dos faros. Entonces tengo el repentino impulso de girar el volante y embestir el coche que me viene de cara. Veo claramente la explosión, el ruido de cristales rotos, las llamas que surgen de la gasolina incendiada. Era un personaje breve que apenas aparecía en un par de escenas, pero todo el mundo se quedó con él. ¿Vas a dejarme conducir tu coche? Pues sí. No tengo carné. Y Christopher Walken en Annie Hall es mi conductor modelo. Su salto a la fama llegaría finalmente en 1978, jugando a la ruleta rusa en Vietnam con Robert De Niro en la película El Cazador. Hay que jugar con más balas. Hay que poner más balas en el revólver. Más balas, sí. ¿Cuántas balas más? 3. Y tendremos que jugar el uno contra el otro. Yo elegiré el momento adecuado. Cuando yo empiece a disparar, tú te lanzas sobre el guardia que tengas más cerca, le quitas el arma y te lo cargas. Aquel personaje le haría ganar el Oscar como actor de reparto y sigue siendo uno de los más recordados de su carrera. Todavía hoy en día hay gente que me saluda simulando que se pone una pistola en la sien. Es su forma de decir hola. Además del Oscar por El Cazador, Christopher Walken tiene una nominación más en su haber, la que consiguió en 2002 haciendo de padre con problemas fiscales de Leonardo DiCaprio en Atrápame si puedes, de Spielberg. Nosotros no concedemos préstamos a personas que tienen asuntos pendientes con Hacienda. Aquello fue un malentendido. Elegí al contable equivocado. Un error que cualquiera puede cometer.
Michael Cimino, el director de El Cazador, le dio en 1980 uno de los papeles principales de ese western atípico que fue La Puerta del Cielo. Nos desplazan a nosotros y a nuestro capital. Esos emigrantes solo pretenden ser granjeros, pero nosotros sabemos que muchos son ladrones y anarquistas que nos roban el ganado en nuestras propiedades. Pero su futuro en el cine americano no iba a estar entre los protagonistas, sino casi siempre como actor secundario. A menudo en papeles de villano o de mafioso, como decíamos antes, pero brillando prácticamente en todos los géneros. Sus expresiones y gestos tan particulares le hacen, por ejemplo, muy valioso para la comedia. Aquí le tenemos convirtiendo en gato a Kevin Spacey en la película 7 vidas. Peso 4,5 kilos y estoy recubierto de pelo. ¿Qué más podrías hacerme? Este gato no ha sido operado. Ni se te ocurra. Oh, ¿debería llevarlo al veterinario? Yo mismo le castraré. A veces su participación en una película es breve, casi de cameo, pero como ocurría en Annie Hall, resulta inolvidable. Cabalgaba sobre un corcel negro. Solo con mirarle se te helaba la sangre. Incluso hoy el bosque del oeste es un lugar encantado, donde los hombres valientes no se aventuran. Así le vimos haciendo de jinete sin cabeza en Sleepy Hollow de Tim Burton, o torturando a Dennis Hopper en la mejor escena de Amor a quemarropa de Tony Scott. ¿Ve este puño? Duele, ¿verdad? Que te partan la nariz. Es algo horrible. Notas cientos de punzadas en el cerebro y los ojos se te llenan de lágrimas. No es nada divertido. Y cómo no recordar su aparición en Pulp Fiction de Tarantino, entregándole al niño, que luego será Bruce Willis, el reloj que guardó de su padre muerto. Tu padre decía que este reloj te pertenecía por nacimiento. Le cabreaba que cualquier amarillo pusiera sus grasientas manos sobre la herencia de su hijo, así que lo escondió, empleando el único lugar en que podía, su culo. 5 largos años llevó este reloj, metido en el culo. Uno de los directores que mejor ha sabido sacarle el jugo a Christopher Walken ha sido Abel Ferrara, dándole algunos de los mejores papeles de su carrera. Traficante de drogas en El Rey de Nueva York, vampiro en La Adicción o jefe mafioso en El Funeral. Hay una vieja tradición. Dicen que las heridas de la víctima sangran si su asesino entra en la habitación. Por eso los gángsters nunca van al funeral de su enemigo. Ha habido años en los que Walken estrenaba 5 o 6 películas, y es que el actor lo acepta todo, aunque sean películas de segunda fila. Considera cada personaje como una experiencia de aprendizaje. No tengo hijos, no tengo aficiones, no me gusta viajar. Realmente lo que más me gusta es trabajar. Christopher Walken es un hombre dicharachero al que le gusta hablar con la prensa o participar en programas de televisión. Aunque hay una cosa de la que casi nunca habla. Ya no se puede hacer nada y no quiero hablar de ello. Y es de la muerte de la actriz Natalie Wood, que él vivió muy de cerca. Estás casada con el primer hombre en la historia del mundo que tiene la ocasión de investigar científicamente el hecho más espantoso al que una persona ha de enfrentarse. Tengo el deber de hacerlo, Karen, y tú me ayudarás. Pero debes prometerme que nunca me volverás a abandonar. Prometido. Esta es una escena de la película Proyecto Brainstorm, que Christopher Walken y Natalie Wood rodaban cuando ella falleció. Walken estaba en el yate junto a la actriz y su marido Robert Wagner cuando ella se ahogó. ¿Quién viene a bañarse conmigo? Robert Wagner sospechaba que Christopher y su mujer mantenían un romance a sus espaldas, y algunos piensan que fue aquello lo que pudo desencadenar la tragedia y no un simple accidente como dice la versión oficial. Styles keep a-changing, the world's rearranging, but Edna, you're timeless to me. Unas cuantas curiosidades para completar el retrato de Christopher Walken. El actor es heterócromo, es decir, cada uno de sus ojos es de un color distinto, uno azul brillante y el otro de color avellana. Con 15 años pasó una breve temporada trabajando como domador de leones en un circo. Lleva casado casi 55 años con su mujer Georgianne, una reputada directora de casting a la que conoció cuando ambos bailaban en Broadway en el musical West Side Story. Y una cosa bastante curiosa, Chris Walken es un completo negado para la tecnología, pero hasta puntos difíciles de creer. No tengo teléfono móvil, no tengo ordenador, nunca he mandado un email o un WhatsApp. Tengo teléfono fijo en casa y alguna vez en el set de rodaje alguien me ha prestado un móvil, pero yo no tengo. Más curiosidades. El director George Lucas ha declarado que Walken era su segunda opción para hacer de Han Solo en la primera trilogía galáctica. Habría sido un Han Solo muy diferente, más parecido a Chewbacca.
Chewbacca. Y en los años 90 el actor escribió y protagonizó una obra teatral sobre su gran ídolo, Elvis Presley. Cuando hice Batman Vuelve, pasaba mucho tiempo libre en mi tráiler y me leí una veintena de libros sobre Elvis y a partir de ahí escribí una obra teatral sobre él. Le hemos visto últimamente en la serie de televisión Separación y próximamente le veremos en el cine encarnando al emperador Saddam IV en la segunda parte de Dune, la película que dirige Denis Villeneuve. Este es Christopher Walken, a punto de cumplir 80 años, un actor que gracias a sus icónicas interpretaciones se ha ganado un lugar en los corazones de los aficionados al cine de todo el mundo. Had brass, the chubby checkers a gas, but they all pass eventually. You'll never be passé, hip hooray, you're timeless to me. Sucedió una noche, el cine clásico en la SER. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Esta semana hablamos con la actriz Bruna Cusí, que en el pasado Festival de Cine de Málaga ha presentado 3 películas: Treguas, El fantástico caso del Golem y Upon Entry, La llegada. Bruna Cusí ganó el Goya a la mejor actriz revelación por Verano 1993 y la hemos visto también en películas como Incierta Gloria de Agustí Villaronga y en series de televisión como Instinto o Los herederos de la tierra. Y esto es lo que nos ha contado. Desde pequeña yo quería ser actora, de hecho. Mi madre se dice actriz y yo, bueno, vale. Porque mi padre, pues efectivamente era actor de teatro sobre todo, de doblaje, y yo lo vivía en casa y me parecía que tenía que seguir el camino de mi padre. ¿Sabes? El otro día me dejaron cantar en el coro, pero solo podré cantar himnos de iglesia. ¿Y a ti te gusta? Si es lo que Dios quiere de mí. Y así fue, de forma muy orgánica. Empecé a hacer trabajos ya de adolescente, en algunas cosas en televisión, Psico Express, en TV3 y así. Y luego entré en el Instituto del Teatro. Hice los 4 años y empecé más a trabajar en teatro y luego en televisión. De eso precisamente quería hablaros. He conseguido la portada en The Economist los 3 días de la feria. Nunca he vivido esta carrera como algo idealizado porque en realidad mi padre fue muy mal consejero. O sea, él no quería que yo me dedicara a esto. Es que de verdad, Marcos, es que no entiendo por qué me está haciendo esto. No lo entiendo. Entonces me decía, ¿quieres decir? Es muy duro, es muy inconstante. Es decir, yo era muy consciente de la dificultad que era dedicarse a esto. Entonces justamente esto fue como un poco una lucha de decir, va a ser muy difícil, pero lo que voy a hacer es formarme muchísimo como actriz, intentar ser muy buena actriz técnicamente, para que luego, para poder sobrellevar los noes... No tengo acceso al nuevo proyecto. ¿Por qué no lo vas a llevar tú? A ver si te entra en la cabeza de una vez. Sí que me ha entrado en la cabeza. Sí, ¿tú sabías que no iba a dirigir esta campaña? Porque es la primera noticia que tengo. O los momentos de incertidumbre, o sea, como que me puso mucha presión en esto, en decir, voy a intentar ser muy buena actriz, para que así, si te dicen que no sea porque no eres buena actriz, que sea porque no das el perfil, ¿no? O sea, mi padre no hubo un momento de idealización, al revés. Un día tuve que hablar con él y decirle, pues mira, lo he conseguido. Igual no era tan difícil, ¿no? Y mira, hasta he ganado un Goya, ¿sabes? Y el Goya a la mejor actriz revelación es para Bruna Cusí por Verano 1993. Lo que igual la crisis de por qué estoy haciendo esto vino más tarde, porque como fue todo tan natural y orgánico, la crisis ha sido más de adulta, de decir, ¿y por qué no te dedicas a una cosa más sencilla? El barri va coratjós, mirades apasionades. La carrera es lo que te va llegando y lo que tú decides. Tampoco tengo muchas oportunidades de decidir esto sí, esto no. Lo siento, os han informado mal. Sí que es verdad que las cosas que he decidido no hacer igual pues me aportaban dinero y me hubiesen permitido vivir un poco mejor, pero no, si la rechacé fue porque realmente pensé que no sería feliz haciendo esos proyectos, que lo iba a pasar mal, que tendría que luchar demasiadas cosas para estar cómoda. Entonces eso yo sí que no me arrepiento nada
de las cosas que he dicho que no. Cuando queráis contármelo ya sabéis dónde estoy. Pero esta noche tenemos una cena con ellos en Lucio. Y no hace falta que os diga lo importante que son estas portadas para nosotros. Yo creo que cuando ya tenga 60 años, 70, pues miraré atrás y diré, ah, mira, escogí más o menos bien aquí, aquí. Bueno, esto lo hice como para pagar el alquiler, ¿no? Es total, pero intento como cuidar el hecho de que los proyectos que llegan, verme, imaginarme haciéndolos y verme si voy a estar contenta y feliz haciéndolos. Y parto de esto. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a estar huyendo toda tu vida como yo? ¿Vas a negarte a aceptar la realidad? Las cosas van como van. Estoy ya un poco relajada al buen futuro, ¿no? Ha coincidido estas 3 películas, en realidad sí que hay algo más a nivel personal, decir, ostras, voy a estar muy expuesta durante solo una semana, ¿no? La gente se va a hartar de mí, pero luego pensándolo digo, bueno, hace 2 años que no estaba estrenando nada, entonces, bueno, las cosas normalmente a mí me llegan en paquetitos de varias, porque cuando estrené Verano también estaba con Inserta Gloria, o sea, fue como por bloques, y me he acostumbrado un poco a este tipo de sucesos curiosos. La verdad es que lo estoy disfrutando. Quiero dedicarlo a Agustí Villaronga, mi maestro. Pues le echo de menos, la verdad. Desde que no está, que yo creo que ya hace 2 meses, ha sido bastante un impacto, porque para mí Agustí era un maestro, fue mi maestro, fue la persona que confió en mí y que de alguna forma me abrió las puertas al mundo del cine. Eren tan bons els nostres ideals, tan bonic, dur a la pràctica, creure-hi, amb tota l'ànima. Això s'ha acabat, Trini. Un any no tornarà a la primavera. L'abril, el de la Incerta Glòria, se'ns escapa dels dits. I incerta o no, és l'única glòria. El que vindrà després serà la nàusea. Y para mí era un faro, era como una referencia tenerlo en mi vida. Igual pues no lo veía en mi día a día y hablábamos muy de cada tanto, no, pero yo lo tenía muy presente y estando pues en eventos, en festivales, yo sabía que de alguna forma que estuviera por aquí Agustí me protegía, porque para mí era como un ángel de la guarda que allí estaba, ¿no? Era un poco el barquero de los que estamos un poco, de los desgraciaditos, que digo yo. Pues él era un poco esta figura y cuidaba a mucha gente. Entonces, cuando se fue sí que ha sido un poco la sensación de que cuando muere el maestro como que te toca a ti, ¿no? Coger este rol, y me toca a mí pues heredar todo lo que me ha enseñado y transmitirlo y cuidar a otras personas, ¿no? Es como que me ha pasado ¿cómo se llama esto? Sí. Entonces, bueno, es una responsabilidad, pero voy a intentar hacerlo. ¿Por qué no va a ver a la Carlana? ¿A la Carlana? ¿Por qué? Pues porque ella, por si las moscas, está bien con los 2 bandos. ¿Y ella qué podrá hacer? No sé, pero ella conoce a todos los mandamases del otro lado. ¿Por qué no va usted? Yo no puedo ir a ver a esa mujer. Claro que puede. La vida es muy larga. Yo creo que actriz es vocacional y lo voy a ser toda la vida. Pero es verdad que ahora estoy también abriendo más el espacio creativo y he escrito un corto y lo estoy produciendo, lo estoy levantando, y mi idea es poder combinar también toda la parte más de guionista, directora, de ampliar, ¿no? esta carrera, y yo creo que eso es sano y necesario en un momento dado. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER.
Suena el tema principal de Feliz Navidad, Mr. Lawrence, la película de Nagisa Oshima estrenada en 1983 y protagonizada por David Bowie y el autor de su banda sonora, Ryuichi Sakamoto, el pianista y actor japonés que debutaba en la composición cinematográfica precisamente con esta película. Pero seguimos, llega el momento de Jack Bourbon. Jack Bourbon presenta Cine Incómodo. ¡Basta! No estoy dispuesta a consentir inmoralidades en nuestras pantallas. Este espectáculo degradante y depravado ha de terminar ahora mismo. Sexo, violencia, religión, política. ¿Oyes ese silbido? Es una bomba que cae del cielo y va a impactar en 400 cines a la vez. Las películas más polémicas de la historia del cine. ¿Qué tal, amigos? La semana pasada hablábamos en esta sección de Senderos de Gloria de Stanley Kubrick y decíamos que el director americano se va a convertir en el más habitual de esta serie con títulos como Lolita, Senderos o La Naranja Mecánica. El director de la película que os traigo hoy también es de los que repiten, ya que la fuerza de sus imágenes y el sentido crítico que ponía en ellas hicieron que su carrera estuviera también jalonada de escándalos. Me refiero a Luis Buñuel. Hace unos meses hablábamos de La Edad de Oro, pero no fue la única de su filmografía que sufrió censura, resultó prohibida o dio pie a diferentes polémicas. Otras películas suyas como Las Urdes, Los Olvidados, Ese oscuro objeto del deseo y por encima de todas, Viridiana, seguirían el mismo camino. De esta última, Viridiana, os vamos a hablar hoy. ¡Cuánta riqueza de lujo! A ver si llegan los señores y nos cogen. Dominus ubiscum. Hasta mañana no vuelven, que se lo oí decir al chofer. No apurarse. Esto lo dejamos nosotras como una patena antes de que venga. ¡Pasa la bota! De las varias escenas famosas que hay en Viridiana, quizá la más recordada y polémica sea la de la cena de los mendigos. Los pobres del albergue entran en la casa de los señores y se montan una opípara cena seguida de una juerga con música y bailes. Melina nos va a sacar un retrato a todos como recuerdo. ¿Y con qué máquina? Con una que me regalaron mis papás. Con él se ha hecho la plata. Los pobres se sientan en la mesa en la misma posición que los apóstoles en la última cena, con el mendigo ciego ocupando el lugar de Cristo. Una imagen que causaría un gran escándalo en su tiempo, pero lo cierto es que Buñuel no tenía ninguna intención de provocar con ella. Se le ocurrió en el último momento al ir colocando a los personajes y lo único que buscaba con la escena era el parecido estético con el cuadro de Leonardo da Vinci que él tanto admiraba. Lo contaba Fernando Rey. Luis me enseñaba siempre el cuadro de Leonardo, que le impresionaba muchísimo. Con esas manazas que tenía me enseñaba, mira, esto, los personajes aquí. Pero empecemos por el principio. Y en el principio estaban Valle Inclán y Paco Raval. El primero había escrito Sonata de Estío, obra que en 1959 Juan Antonio Bardem quiso adaptar al cine y para ello se desplazó a México. Paco Raval era el protagonista y estando en México no podía menos que visitar a su amigo Luis Buñuel, con el que había trabajado en Nazarín y que desde hacía años vivía exiliado en aquel país. Como estaba sordo, pues los amigos ya le entendíamos por el movimiento de los labios, por un gesto, y los demás tenían que hacer un esfuerzo para que lo entendieran. Por eso me decía, Paco, no me presentes a nadie. Todos los amigos querían que yo se lo presentara. No me presentes a nadie, no quiero conocer a nadie. ¿No será eso cobardía? No, no es eso. Te aseguro que no temblaría ante un peligro grave. Sin embargo, la visita de un desconocido que a lo mejor viene a saludarme me llena de inquietud. Pero esta vez a Raval no le quedó más remedio que presentarle a Bardem, a Fernando Rey y al resto del equipo de Sonatas. Todos insistieron a Buñuel en lo mismo. Debía regresar a España para rodar una nueva película. Carlos Saura le conoció meses después en el Festival de Cannes y también hizo lo suyo por convencerle. Por fin, entre unos y otros lo consiguieron, y así a finales de 1960 Buñuel aterrizó en Madrid, a pesar de haber jurado años atrás no volver a poner los pies en España mientras siguiera la dictadura de Franco. El director regresaba a su país cargado de buena voluntad política y artística. Cuando era joven, estaba lleno de ideales. Quería hacer algo grande en beneficio de los demás. Pero en cuanto me ponía en marcha, ¡zas! Me sentía en ridículo y a mi concha otra vez. Las autoridades también veían con buenos ojos su regreso, ya que les permitía dar una imagen de cierta libertad de cara al exterior. Ya en Madrid, Paco Raval puso a Buñuel en contacto con Gustavo Alatriste, un hombre de negocios mexicano que deseaba convertirse en productor.
A la Triste le dio plena libertad para que el director hiciera la película que quisiera y como quisiera. Me parece que es usted un irresponsable. Yo no soy un director comercial y mis películas no dan un duro. Si además me da plena libertad, este va a ser su debut y al mismo tiempo su despedida como productor, ¿eh? Pero a la Triste insistió, tenía plena libertad. Muy bien, pues ¿dónde hay que firmar? La idea que tenía en mente Buñuel había nacido de una fantasía adolescente. Cuando yo tenía 13 o 14 años estaba locamente enamorado de la reina de España, Victoria Eugenia. Pero ¿cómo llegar hasta ella? Yo era un plebeyo y ella una reina rodeada de cortesanos. Entonces imaginaba que entraba en su habitación, le ponía un narcótico en la leche, ella lo bebía, se dormía y quedaba a mi merced. Entonces yo la poseía. Tuve que forzar tu voluntad. Solo así he podido tenerte entre mis brazos. Me está usted mintiendo. No, es cierto. Esta noche mientras dormías ha sido mía. Tras el suicidio de su tío, la protagonista convertía la mansión familiar en un albergue para pobres. Moncho, enséñele su alojamiento. Esta señorita es más buena que el pan. Muy buena, pero un poco chalá. Los hombres dormirán en un sitio y las mujeres en otro, pero en las comidas estaremos juntos. Mañana trataremos de vestirlos con decencia. Sobre el papel parecía una historia religiosa y la censura no vio por tanto ningún inconveniente a la hora de aprobar el guión, como explicaba en el documental Regreso a Viridiana Monique Roumet, por entonces una joven estudiante francesa que asistió al rodaje. Cuando tú veías el humor que tenía Buñuel, las relaciones que iba a hacer en el montaje, te dabas cuenta que sí, era una especie de bomba de relojería la que estaba preparando. Pero eso no se podía apreciar en el guión, y adrede, supongo, porque si no la censura no hubiera permitido. Para el papel de viejo caballero que deseaba a su sobrina, escogió a Fernando Rey. Con el tiempo acabaría convirtiéndose en uno de sus actores fetiche, pero en aquel entonces no le conocía apenas y le eligió simplemente porque le gustaba cómo había hecho de muerto en Sonatas. Se quedó muy impresionado por la manera como yo estaba muerto y lo comentaba mucho. Y decía, increíble, nada, es increíble. Y la palidez, y decía la palidez, el maquillaje. Los otros protagonistas eran Paco Raval y la actriz mexicana Silvia Pinal, esposa del productor A la Triste. Viridiana. Qué bonito sitio, tío. Muy tranquilo. Te va a parecer que sigues en el convento. Vine por orden de la superiora. Tampoco te interesaba verme, que te lo tuvieron que ordenar. Yo no sé mentir, tío. Le tengo respeto y agradecimiento porque en lo material se lo debo todo. Pero en lo demás... Ningún calor humano. Ninguno. Para el grupo de pordioseros, el director eligió a excelentes secundarios que rodaban durante el día y trabajaban en el teatro por la noche. Una limonita para el pobrecito ciego que no lo puedo ganar. Anda, que ya se terminó para ti el ir tropezando en los cantos y andar a trancazo con los chavales. ¿Están listos? Cuando usted disponga, señorita. Bueno, pues vamos. Aunque alguno de los mendigos lo era de verdad, como el inolvidable leproso al que Buñuel encontró en el metro donde dormía entre cartones. Para curarse aún es pronto, ya oyó lo que le dijo el médico. Si lo hubieran tratado a tiempo... Todo esto fue un mal viento, señorita. Un castigo de Dios. Porque un día de mucho ventarrón estuve con una mujer y desde entonces me vino el mal. Era la primera vez que aquel hombre actuaba y Buñuel pasaba con él horas enteras enseñándole sus escenas. Se encariñó con el leproso o el lacerado, se encariñó de veras con él. Tenía una paciencia de ángel. Cuando se enteró de que no ganaba lo mismo que los demás, se las arregló para que se ganara más, se lo ayudara más. Paco Raval solía llevar a su hija Teresa al rodaje y el director decidió darle también un pequeño papel en la película. Ya está bien por hoy, Rita. ¿Te gusta la cuerda que te he regalado? Se salta mejor porque tiene mangos. Anda, vete a jugar. Yo creo que es una de las cosas más importantes que me ha ocurrido a mí en mi vida, poder trabajar con Buñuel, ¿no? La película se rodaba en la Quinta del Pardo, a pocos kilómetros de la residencia de Franco. Tiene usted muy abandonados los campos, tío. Desde hace 20 años las hierbas se han hecho dueñas de todo. Y en la casa, aparte del primer piso, se reproducen muy bien las arañas. El rodaje fue todo un acontecimiento. Carlos Saura y otros jóvenes directores no se perdían detalle del trabajo del maestro, y el plató siempre estaba lleno de escritores e intelectuales que venían a exhibir su amistad con Buñuel. A él no le gustaban mucho y prefería compartir la comida con los extras y el equipo técnico. Además, implantó una buena costumbre. Después de comer, se hacía la siesta. Jugaba un poco de su edad, ya tenía los 60, ya estoy un poco viejo. Era una especie de pater familias para todos aquí. El rodaje transcurrió en el tiempo previsto, tranquilamente, sin que hubiera ningún problema. Y bien, hicimos Viridiana entre risas, porque él es muy bromista, Buñuel y todo eso, y luego ya llegó el momento de ir a Cannes. Y en Cannes estalló la tormenta.
La película fue presentada el último día del festival y tuvo una acogida excepcional. Tanto es así que el jurado, que ya tenía decididos los premios, volvió a reunirse para otorgar a Viridiana la Palma de Oro, un premio nunca conseguido por el cine español ni antes ni después. Buñuel no estaba presente, así que el vizconde de San Javier, por entonces director de cinematografía, salió a recoger el premio con gran satisfacción. En nombre de la cinematografía española, muchas gracias por este premio. Esta Palma de Oro viene a confirmar que el talante aperturista y el apoyo a las manifestaciones culturales por parte del gobierno de su excelencia el Generalísimo tienen al fin su reconocimiento. No sabía aún que Viridiana le iba a costar el puesto. Al día siguiente, el Observatore Romano, el periódico del Vaticano, publicó un violento editorial contra la película. A las habituales exhibiciones de impudor que suele sufrir el Festival de Cannes se ha sumado este año las blasfemias de las que hace gala la película ganadora Viridiana. Es especialmente deplorable que la tan amada y católica España haya presentado una cinta calificable solo como sacrílega, que se mofa de la religiosidad, ridiculiza la imagen de nuestro Señor y exhibe crueldad y desdén hacia los pobres. Tras la condena del Vaticano, la reacción en España no se hizo esperar. La censura prohibió fulminantemente la película. Al parecer, el propio Franco la vio 2 veces en una proyección privada en El Pardo, sin encontrar nada condenable en ella. Pero por si las moscas, concluyó el caso con una sentencia al estilo Nerón. ¡Que la quemen! Todas las copias fueron destruidas, salvo un negativo que consiguió salvarse milagrosamente. Escondido en su coche, un empleado de Alatriste logró pasarlo a Francia a través de la frontera. Menos mal que había un negativo que tenía Alatriste en París y con ese negativo tiraron copias y se estrenó en el mundo entero, ¿no? En España, en cambio, la película se había convertido en un tema tabú. Nos consideraron contrabandistas porque la famosa copia, el negativo que desapareció y se pasó a Francia. Después estuvimos a punto, o no sé si nos excomulgaron a todos los que participábamos en un INCI e incluso los que habíamos trabajado en la película. Fue un escándalo impresionante. La prohibición no solo afectaba a la proyección de la película, sino a su simple mención. La prensa no podía hablar de ella, ni del premio recibido en Cannes. Era como si nunca hubiera existido. Yo me acuerdo que fui a la radio y me dijeron que no podía decir el nombre de Viridiana. Estaba prohibido decir el nombre de Viridiana. Ante el repudio español, el productor Alatriste hizo valer sus derechos y consiguió darle a Viridiana la nacionalidad mexicana, y como tal se estrenó en todas partes. En todas partes, menos en España, donde habría que esperar muchos años para verla en los cines. El 9 de abril de 1977, una larga caravana de coches recorría las calles de Madrid ondeando banderas rojas. Era un día histórico para la democracia española. El Partido Comunista acababa de ser legalizado. Al pasar la caravana por la calle Fuencarral, pocos se fijaron en un grupo de personas que hacía cola ante el cine Roxy A. Ellos también asistían a otro momento histórico, al estreno de la película española más prohibida y perseguida por la censura franquista, aquella que los cinéfilos buscaban en sus viajes al extranjero. Después de 16 años de prohibición, Viridiana por fin llegaba a España. Aún las autoridades españolas tardarían en reaccionar 5 años más y no sería hasta 1982 cuando le fue reconocida la nacionalidad española a Viridiana, la única película española que ha ganado la Palma de Oro en el Festival de Cannes y quizá la más famosa a nivel internacional de todas las que ha dado nuestro cine. Cuando en 1996 se celebró el centenario del nacimiento del cine en España, Viridiana fue votada por un grupo de profesionales y críticos como la mejor película de la historia del cine español. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Pues hemos terminado. Hoy nos vamos a despedir con un tema de los años 60 del siglo XX. La versión que los jamaicanos Scaralais hacían en clave de ska del tema principal de la película Los Cañones de Navarone, compuesto por Dimitri Tiomkin. Un saludo de parte de Elio Castro y de Antonio Martínez, y hasta la semana que viene.
la radio.